Llegó la Feria Internacional del Libro en Guatemala. Llegó la Filgua Virtual 2021. A un clic de tus autores favoritos. Conectados en más de 200 actividades en línea. Más de 100 presentaciones de libros. 150 escritores nacionales e internacionales invitados. Conciertos y programación infantil. La feria se transmitirá en www.filgua.com. Del 2 al 12 de septiembre. Filgua, vamos por un país de lectores. Bienvenidos y bienvenidas a la Feria Internacional del Libro en Guatemala, Filgua Virtual 2021, la cual es organizada por la Asociación Gremial de Editores de Guatemala. Este año tiene como invitado de honor al Festival Centroamérica Cuenta y está dedicada a Ana María Rodas. Damos la bienvenida a quienes nos están siguiendo desde nuestro sitio web www.filgua.com y desde nuestras redes sociales. Filgua es posible gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y Deportes, Ban Rural, Unión Europea, Centro Cultural de España, Guatemala.com, Fundación Riquen, El Periódico, La Hora, Parlacén, Gaceta, Plaza Pública, FEJER, Agencia Ocote, Diario de Centroamérica, Gran Campaña Nacional por la Educación y TGW. Les damos la bienvenida a esta interesantísima charla llamada Sociología de la Literatura e Historia, Mujeres en la Producción Literaria Guatemalteca. Dejo la palabra a Ana Mux. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos a esta actividad cultural que es por parte de Filgua Virtual 2021. El día de hoy tenemos a 3 mujeres que han investigado un poco sobre la literatura guatemalteca. En la próxima ponencia tendremos a Susan Gómez. Ella es socióloga, investigadora independiente y catedrática universitaria. Entonces le dejo el espacio a nuestra profesora. Muy bien, muchísimas gracias, Ana, por esa presentación. Bueno, pues yo les vengo a exponer un tema bastante interesante, un tema que he investigado un poco y me gusta esa fusión que se puede hacer entre sociología y literatura y por eso he titulado esta presentación con el nombre de Sociología de la Literatura o Literatura que hace sociología, escritoras en el contexto centroamericano. Conforme iba investigando y conforme iba releyendo lo que pues había escrito anteriormente, pues me cuestioné un poco de literatura que hace sociología. Y entonces cambiaría la pregunta por literatura que es sociología. En este caso específico me voy a detener a recurrir a una escritora representante por cada país centroamericano. Esto lo decidimos así porque ha sido yo un preámbulo general y posteriormente mis otras 2 compañeras que me acompañarán van a ser un poquito más específicas en cuanto pues al tema. Con el propósito de conocer cómo es la vida de las mujeres en pues, los países o en la región centroamericana, entonces consideré importante recurrir a algunos textos significativos de algunas autoras. Sabemos pues que la región se caracteriza también por bastantes escritos, ¿verdad?, derivados de mujeres, sin embargo, solamente pues elegí algunos y partí de esta interrogante, sociología de la literatura o literatura que es sociología. Como sabemos, la literatura es un medio de expresión y de liberación de emociones, de sentimientos, de experiencias. Se dice que es ese conjunto de textos orales y escritos que no solo conservan la memoria de una comunidad, sino que también implican una práctica social, cuyas reglas de producción y lectura se transforman histórica y culturalmente. Lo interesante en el proceso de construcción de la literatura, ya sea esta en prosa o en verso o bajo cualquier escrito, es que el autor o autora de algún texto tiene la intención de provocar alguna reacción al público al cual llegan, al público el cual les lee. Entonces, esta reacción puede ser una reacción ya sea de crítica o también de identificación con el texto, pero lo importante de la literatura es precisamente eso, provocar emociones, provocar reacciones. Así, los textos que asumimos como literatura se ofrecen al lector como formas significativas que entrañan distintos modos de comprensión, representación y de explicación del mundo en sus diversos aspectos. Para analizar un texto literario, además de tener presente el impacto que éste genera dentro del público que lo lee, es importante también tomar en cuenta otros factores. Uno
de los fundamentales y que atañe justamente a este tema que he propuesto es el contexto. ¿Por qué? Porque sabemos que somos seres sociales, somos seres políticos y por lo tanto nos involucramos con ese contexto, nos dejamos influir por el contexto y asimismo a través de nuestra producción, ya sea literaria, sea científica o desde la profesión que ejerzamos o desde lo que estudiemos, también influimos significativamente sobre ese contexto. Entonces, por eso es que uno de esos aspectos que rescato es cómo las escritoras, de alguna manera, o sea, se influyen por el contexto, pero también influyen en él, sobre todo para presentar situaciones de desigualdad entre pues, seres humanos, entre individuos y sobre todo la construcción de las relaciones pues, de poder que se ejercen pues, en ciertas épocas de la historia, en todas las épocas de la historia diría. De esta manera, la denominada sociología de la literatura se encarga del análisis de escritos con la finalidad de comprenderlos desde una mirada crítica y también desde una mirada social. Podría decirse que la sociología es capaz de observar a la literatura como una manifestación social, como un documento o como un testimonio. Sin embargo, si se hace el planteamiento de que la literatura puede hacer sociología, ello implicaría también que la literatura no solamente es un documento para la sociología, sino que se convierte en sociología misma. ¿Por qué? Porque permite una reflexión crítica sobre la sociedad, sobre la situación del ser humano en la sociedad. Como en su momento plantearía el escritor mexicano Octavio Paz, la literatura expresa a la sociedad. Al expresarla, la cambia, la contradice o la niega. Al retratarla, la inventa y al inventarla, la revela. Esa relación entre sociedad y literatura permite comprender el fenómeno de la contexto influye sobre los escritores y las escritoras y asimismo ellos y ellas sobre ese contexto. Y esto genera pues un impacto social. Me voy a permitir, en este caso voy a recurrir a poemas y una no específico que narran situaciones reales, pues se pretende dar a conocer las implicaciones que tiene ser mujer en la región centroamericana. En los escritos de las autoras, de las cuales voy a hacer una reflexión muy breve, se evidencia que estas tienen interés en plasmar las relaciones desiguales que se construyen entre los individuos. Entonces voy a empezar a mencionar a una escritora por país, así como su respectivo escrito. En primer lugar, Margarita Velázquez Pavón, más conocida como Juana Pavón, es hondureña, con su poema Nosotras, esas sujetos. No voy a leer todo el poema porque ocuparía muchísimo tiempo, sin embargo, sí voy a detenerme en algunas estrofas con el propósito de irlas analizando. Inicio. 1, 2, 100, miles. Así vamos las mujeres por aquí. Aquí donde nos tocó pernoctar para siempre. No importa lugar ni apellido. Definimos nuestra situación desde hace mucho tiempo. Hemos aceptado el papel que nos corresponde, no importa el estatus. En esta primera frase, de parte del poema, la escritora refiere a que los roles de género se atribuyen a las mujeres no importando la edad, la condición social, evidenciando que social y culturalmente pues están condicionadas desde pequeñas a la adquisición de ciertos comportamientos y lo que se espera de ellas, es decir, están social y culturalmente legitimados. Continúo leyendo el poema. Estamos las privilegiadas, las no privilegiadas, estamos la funcionaria porque funciona, la obrera por obrera, la madre por madre, la estéril por estéril, la dama por dama. En estas líneas, la escritora menciona los diferentes estigmas que se le otorgan o se le adjudican más bien a las mujeres dependiendo de la función que se espera que ellas cumplan en la sociedad. Hacemos maniobras con el tiempo ligadas a esta inercia que llamamos vida, porque siendo mujeres tenemos que aceptarlo, porque son leyes para mujeres hechas por hombres. ¿Qué más nos da? Y esta interrogante me llama mucho la atención, me parece muy curiosa, porque no se debe de entender como indiferencia, como desgano, tampoco como conformismo, ¿verdad? Sino más bien la intención, considero yo, que tiene la escritora al formular esta pregunta es ser provocadora, es decir, pues provocar una reacción, ¿verdad? Estamos las poetas académicas y las poetisas de la calle, estamos las que vendemos rosas en una floristería elegante y las que ofrecemos claveles en una esquina de banco.
Estamos las amargadas y las indiferentes, las antisociales y las socialísimas, las que damos de comer a nuestros hijos en cucharita de plata y las trágicamente miserables que damos nuestros vástagos a engordadoras y traficantes de niños. Nosotras las que siempre callamos y esperamos y las que tenemos motivos para gritar y no esperamos nada. Estamos las saludables porque tenemos un gato en casa y estamos las enfermas por una existencia solitaria. Aquí, en estas estrofas, justamente se da, ¿verdad?, cuáles son, pues, esas tipificaciones que también se le atribuyen a las mujeres, dependiendo también de cómo éstas se desenvuelven dentro de la sociedad. Entonces, vemos esa sociedad que siempre está con una mirada tratando de, pues, de alguna manera juzgar esos actos. Por último, la escritora muestra cómo su poema se traduce en un cántico de lucha y de visibilización de las disparidades sociales y también hace un llamado a la unión. Somos las que estamos paradas en el tiempo y latimos, latimos, latimos. Somos río, mar, jungla, sol, luna y pulmón. Somos patria. Yo siempre he pensado que Honduras tiene nombre de mujer. 1, 2, 100, miles. Entonces, por un lado, entonces, este poema. Ahora en El Salvador, pues se recurrirá a un escrito de la maestra y poetisa Amparo Casamalguapa, quien en su novela autobiográfica llamada El angosto sendero narra su experiencia por el exilio atravesando El Salvador, Honduras y Nicaragua hasta llegar a su destino final, que en este caso es México. En esta novela, pues Rosalba, quien es la protagonista de esta historia, nos evidencia ese conservadurismo que es cuestionado justamente por ese personaje principal. Ese conservadurismo de la sociedad. Pues ella se alza contra dos figuras específicas, el padrastro y también pues el dictador de ese momento. Respecto a su padrastro, Rosalba menciona lo siguiente, que lo que él hablaba estaba siempre bien dicho, así porque sí. Nadie debía interrumpirlo cuando tomaba la palabra porque eso lo sacaba de quicio. Entonces ella narra que constantemente, ¿verdad?, interrumpe precisamente como pues una voz reveladora, revelándose ante pues esa situación de no cuestionar, según pues el padrastro. En cuanto a la figura del dictador Maximiliano Hernández Martínez, durante el mandato de este se persiguió a muchos ciudadanos y ciudadanas que se oponían al régimen. Además, ordenó asesinar en 3 meses a 12,000 ciudadanos inermes para consolidarse en el poder. En el caso específico de la protagonista, de Rosalba, se le prohíbe ejercer su derecho a trabajar como maestra. ¿Y esto por qué? Es secuela de que ella se había negado sistemáticamente a trabajar a favor de la reelección de ese dictador. Entonces vemos esa mujer que tiene voz, que cobra voz en su contexto, que a pesar de que el contexto la perjudica personalmente y también en su desarrollo como maestra, pues ella también cuestiona ese contexto y además pues se posiciona sobre él. Continuando con la lógica de su novela, Rosalba experimenta a lo largo de decía, la forma en que las sociedades centroamericanas continúan con las judías de género muy marcados, sobre todo para las mujeres, lo cual es evidente cuando encuentra a una joven embarazada y conversa con ella, y esta joven le dice de que no tiene lugar a dónde ir porque en su familia provocó deshonra por estar embarazada sin haberse casado. Entonces vemos otra vez nuevamente los ojos de una sociedad pues que juzga. Por último, la escritora muestra su independencia y su forma libre de pensar cuando no le otorga importancia ni interés al llamado de su madre por sobrepasar los límites que corresponden a la conducta de una señorita. En el caso de Guatemala, se recurrirá a Luz Méndez de la Vega, quien impulsó el rescate de las obras de escritoras guatemaltecas. Y específicamente voy a leer algunos fragmentos de su poema Biología es destino. Porque mi cerebro pesa unos gramos menos y mis músculos no alcanzan la potencia de récords masculinos. Dicen que biología es destino, destino al servicio. Dicen que biología es destino, destino inferiorizante. Dicen que biología es destino, destino al pañal, a la escoba y a la cocina. En este poema se hacen evidentes todas las características inferiores que son adjudicadas a las mujeres, pues se tiene la idea errónea que solamente estas están destinadas al servicio y a la lógica del cuidado a los demás, a la entrega y a la realización de actividades delicadas que no requieren mayor esfuerzo porque su complexión y su condición física pues no se los permiten y estos presentan una limitante para desarrollarse y desenvolverse en sus tareas cotidianas.
A ello agrega que solamente a las mujeres les corresponde hacerse cargo del mantenimiento de un hogar, ¿verdad? Cuestionándolo, cuando en realidad todas las tareas domésticas pues son responsabilidad de todos los miembros de ese hogar. Dicen que biología es destino, destino a la ignorancia, y con tantas evidencias deberemos enorgullecernos cuando nos elogian magnánimos en los discursos oficiales diciendo, detrás de cada gran hombre hay siempre una gran mujer. Y se olvidan astutos y olímpicos de añadir el calificativo justo de frustrada. Esa idea que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer debe ser desmitificada, pues las mujeres han logrado muchísimos aportes desde distintas áreas, desde la literatura, desde el arte, desde las ciencias, en la política. Entonces acá resalto la idea de que cualquier persona debería ser reconocida por sus talentos. Puede decirse también que biología para aquellos que continúan perpetuando esas desigualdades sociales y condenando, distintas formas de pensar, de ser y saberse en el mundo. Continuando con la mención de escritoras en esta región centroamericana, me voy a detener en Rotundamente Negra, escrito por la antropóloga, profesora y escritora afrocostarricense Shirley Campbell. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel, y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa, y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra. Aquí podemos reflejar, ¿verdad?, que una de las minorías poblacionales en Costa Rica es la población negra, que ha sido objeto de racismo, de exclusión, de discriminación, y es por ello que la escritora escribe este poema como un cántico de liberación, como una necesidad de nombrar aquello que ha sido relegado y excluido, atendiendo no solamente a las características físicas o fenotípicas de la población negra, sino también a su pasado, a sus costumbres y a su cultura en general. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia, y me niego absolutamente a ser parte de los que callan, de los que temen y de los que lloran. Acabo de hacer una pausa, perdón, solamente se me cayeron algunas de mis hojas. La escritora entonces realza sus raíces y su origen y siente orgullo de asumir como mujer negra, a pesar, digamos, de esa doble discriminación, ¿verdad?, de la que puede y de la que es sujeto. A ello agrega su pasado común con la población negra que ha sido silenciada y vulnerada a lo largo de la historia, haciendo un llamado a las mujeres negras de su país a alzar la voz y nunca más permitir que la silencie, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Y en estas últimas líneas de su poema, la escritora también llama a ser críticos con esa construcción de belleza occidental que tenemos pues como parámetro, ¿verdad?, para decir qué es bonito, qué es estético o qué no lo es, y que ha sido muy incrustado pues en el imaginario social, en este caso pues de la región centroamericana, e invita a reflexionar y a repensar pues ese sentido de la belleza. En el caso de Panamá, se recurrirá al análisis del poema Mujer Marca Sagrada, cuya autoría pertenece a la poeta y escritora Moravia Ochoa López. No sabe si es posible la cancelación postergable que, pese a todo, esté en pie por cosas de principio y simplemente vela el acontecer que se va de las manos. De hecho, que la vida hace sus jugarretas, sus trampas y puede hasta ser lunática, errática, impredecible, oportunista, a perder o ganar, caiga quien caiga. De hecho, parece que la vida puede hasta parecer una mujer frívola. O un hombre frívolo puede ser. Esto sería más justo, no todas las veces dejar caer las tejas sobre la mujer. La escritora aquí alude a cómo los estereotipos y las prácticas de una moral aceptable se aplican con mayor severidad a sojuzgar los actos realizados por las mujeres, cuando lo justo sería que, digamos, ambos actos fueran juzgados pues por igual. Y vive la mujer insertada en una lucha a ganar de todos, dando la espalda al dolor, siempre de regreso a la vida, los pies desnudos, imperfecto el decoro de las lágrimas, el alto de su nombre, su poesía. Mujer, esta es la canción para mí misma. Asume tu derecho a morirte de muerte inmortal. Asume tu derecho de vivirte con real felicidad. Asume el rotundo rechazo a los tormentos impuestos, siempre aferrada a la raíz del sueño que trae en su frente la vida como marca sagrada. Por último, la escritora hace un llamado a que las mujeres se asuman como sujetos políticos, a que se levanten y subleven ante las opresiones y ante las injusticias.
Finalmente, en Nicaragua me haré alusión a la poetisa y novelista Gioconda Belli, quien pues escribe este poema llamado 8 de marzo. Queremos flores del que nos pagó menos por el trabajo más pesado y del que nos corrió cuando se dio cuenta que estábamos embarazadas. Cabe destacar que flores no debe entenderse en un sentido literal, sino más bien yo lo interpreto pues en un sentido figurado que está aludiendo a queremos que no se olvide. Queremos que no se olviden a las mujeres que han muerto en manos de un Estado, por ejemplo, irresponsable e irrespetuoso. Flores del que nos pega, del que se emborracha, del que se bebe irredento el pago de la comida del mes. Queremos flores de las que intrigan y levantan falsos, flores de las que se ensañan contra sus hijas, sus madres y sus nueras y albergan ponzoña en su corazón para les de su mismo género. Belli también alude a que culturalmente se ha fomentado la competencia entre las mujeres y la rivalidad acompañada de enemistad entre ellas y de cómo se hace necesario y urgente un llamado a pues la solidaridad, que en este caso sería a la sororidad. Para concluir, es preciso agregar que la literatura y la sociología llegan a complementarse en cuanto ambas se consideran como medios de expresión y de cuestionamiento ante los cánones sociales impuestos. ¿Y cómo puede concebirse una sociología de la literatura al momento en que los escritos literarios son analizados bajo el lente crítico social que proporciona la sociología, al centrarse en el entendimiento del comportamiento colectivo y al otorgarle significado a las acciones de las y los individuos que conviven en sociedad y los problemas que conlleva esa interacción? Muchas gracias. Gracias por la intervención, Susan. Ahora seguimos con la compañera Diana Barrios. Ella nació en 1996, estudió la licenciatura en Letras en la USAC, escribe como ejercicio privado y le acompaña a la lectura. La intervención que presentará se titula El canon y las escritoras, las voces despiertas dentro del sueño. Le dejo el espacio a la compañera. Ay, disculpe. Ajá, buenas noches. Hola, es que creo que no me escuchaban bien y gracias Ana por la presentación. Como me estaba mencionando Ana, la intervención que estaré haciendo se llama El canon y las escritoras, las voces despiertas dentro del sueño. Y bueno, para algunos el presente se constituye como un panorama igualitario y luminoso, un presente que se ha venido gestando de forma paulatina hasta un punto de igualdad equilibrado, hombres y mujeres gozando de iguales oportunidades, pudiendo expresarse de la misma manera. Sin embargo, la realidad siempre supera las predicciones y las estructuras de pensamiento. Como todos, yo también crecí leyendo los libros de textos de lengua y literatura en donde se consideraban a los más grandes escritores, y estos siempre eran hombres. Yo quise ser un escritor porque no conocí la otra mitad de la historia. Posteriormente, reflexioné sobre las voces dormidas de todas esas mujeres, de todos esos nombres ocultos en el laberinto del olvido. Pero me empecé a preguntar, ¿quién juzga la calidad de las obras? ¿Quién ha colocado en los estantes de la oscuridad las almas de tantas escritoras? Encontramos los nombres de muchas en textos como la historia de la literatura guatemalteca de Alvisura Espalma y Catalina Barrios y Barrios, en el completo panorama de la poesía femenina guatemalteca del siglo XX de Mario Alberto Carrera, o en la antología realizada por Francisco Morales Santos, Los nombres que nos nombran, o incluso en la poesía femenina guatemalense de Horacio Figueroa y Angelina Cuña. Pero a pesar de esos esfuerzos titánicos por traer a la luz del alba el quehacer artístico de tantas mujeres, los nombres aparecen simplemente como eso para las nuevas generaciones, e incluso para las generaciones que están ahora mismo en las aulas de letras. Aparecen entonces como rostros borrosos en una fotografía a veces opaca. Es por eso que la disertación la voy a llevar a la idea del canon y propongo una definición del canon bastante general, bastante simple también, rastreando su etimología. En latín, canon remite a regla o medida, y esta es definida como una lista de obras consideradas valiosas y dignas por ello de ser estudiadas y comentadas.
En este sentido, yo sigo los estudios que propone Laura Freixas, quien es una crítica literaria, escritora y una magnífica lectora, la cual propone en 2020 una serie de conferencias llevadas a cabo en la Biblioteca Nacional de España, tituladas Madres Nuestras que están en los cielos. La primera conferencia trata sobre los mecanismos de exclusión utilizados para hacer la entrada al canon inaccesible para las mujeres. Así, se propone, según Lotman, en un concepto paraguas, los automodelos. Es decir, los automodelos se constituyen como reglas generales que regulan la entrada de las obras al canon occidental. Entonces, siguiendo a Lotman 1973, a través del canon se divulgan líneas de pensamiento y modelos de escritor y escritura que funcionan separadamente de la cultura. En este sentido, la cultura se entiende como la producción literaria, como todos los libros que son escritos. Sin embargo, el canon implica una regulación por medio de leyes generales, lo que viene siendo pues el automodelo. Estas aplicadas debido a su gestión en la tradición de forma inconsciente al momento de seleccionar las obras más importantes. Esto quiere decir que no se trata de acciones totalmente conscientes, sino de reglas que ya se han venido moldeando desde hace siglos y que se aplican al momento de elegir las obras que entran o salen del canon, o se excluyen del canon. En esas leyes generales aparece como eje estructurador la idea que propone al hombre como la totalidad de la humanidad, lo masculino como universal, centro de todo, fuente de los saberes y la racionalidad. La mitad de la humanidad, citando a Frexias, representa la totalidad de la misma. Es aquí donde se propone la confusión de hombre con humanidad. Por tanto, lo femenino es particular y se presenta al borde del centro como marginal. Esto permite comprender sin gran sorpresa por qué se considera el acceso de las mujeres a la cultura como algo ilegítimo y un tanto amenazador. Las mujeres, por el contrario, no representan la totalidad, sino la otra mitad incompleta, un colectivo particular delineado y diferenciado de lo verdaderamente humano. Al escritor se le reconoce como un artista legítimo, iniciado en la disciplina y denominado siempre como escritor, donde su papel de hombre ni siquiera es mencionado. A la mujer le queda ser una mujer en la literatura, una excepción, a la que se le despoja de ese título de dramaturga, narradora o simplemente escritora. Se dedican apartados a su entrada extraordinaria en la literatura y no se le concede un papel igual en la historia, un papel no diferenciado. Así, se habla también de buena y mala literatura desde una visión reduccionista y comercial, donde la buena literatura es una literatura que no está al acceso de todos y donde la mala literatura es la literatura comercial, generalmente escrita por mujeres, desde esta visión. Pero en esa visión de lo bueno subyace una historia que legitima la escritura de los hombres. Su presencia y su producción están respaldadas por un canon aceptado en el mundo occidental y moldeado por siglos para tal función. Una historia a todas luces tautológica. Definitivamente, la historia sirve como elemento legitimador y como la desventaja más grande para las escritoras. Quienes salen al mundo sin el castillo de hierro de la tradición y queda en sus manos la periferia y lo accesorio, ciudadanas de tercera categoría, como dice Luz Méndez de la Vega. Se establece así, en el plano ideológico, una genealogía legitimizadora y eficiente, al igual que una jerarquía donde aparece la gran literatura y la literatura femenina, sensible y frágil. Este punto remite al siguiente modelo. Siguiendo la propuesta de los automodelos, se basa en la desvalorización de lo femenino considerado como sentimental, doméstico, vacuo y emotivo. Los automodelos, según se han definido siguiendo a Lotman, son líneas de pensamiento ajenos a la cultura que la examinan y la ordenan, y las líneas de pensamiento han vinculado al genio con características masculinas. Así, el genio se ha convencionalizado como un concepto clave que explica la exclusión de las mujeres del canon. El genio se asocia a la totalidad racional, donde se vinculan los conceptos de fortaleza, de turbulencia espiritual, de potencia, de humanidad, como algo que está por encima de los hombres y de las mujeres, pero no lejos de ellos. Cada obra escrita por una mujer es juzgada y no entra en es juzgada desde estos parámetros y no entra en los conceptos asociados con la feminidad. Cuando una obra es escrita por una mujer y es juzgada y no entra en los conceptos asociados con la feminidad que designan a la inferioridad, es común que se trate de encajar como una excepción, como un espíritu rebelde, incluso como una mujer masculinizada.
A este respecto, Cerruti 2017, en su ensayo titulado Contribuciones femeninas a la poesía guatemalteca del siglo XX, propone la idea de la poesía desmitificadora, de la voz que se levanta con los ojos abiertos sobre la verdad de sus contextos, contexto aciago y triste como lo conocemos quienes hemos vivido en Guatemala, o sobre su propia realidad de género oprimido, o sobre la realidad de un mundo de seres incomunicados e intranscendentes. Se habla de una poesía, de una literatura que busca desenclavar las ideas del genio vinculadas a la totalidad masculina. Una carta a los padres que están muriendo, como la escrita por Ana María Rodas, una genuina resistencia que se despide del escritor. El automodelo como término paraguas pone de relieve los mecanismos que operan de forma simultánea junto a la cultura, mecanismos que sirven para mantener el centro y marcan los límites de los bordes de la periferia. A esto se añaden las limitantes socioeconómicas que en muchas ocasiones imposibilitan a las mujeres, haciendo imposible la publicación formal de sus textos o la dedicación total al oficio, además de los factores psicológicos y emocionales que hacen que muchas guarden sus escritos inéditos para sí mismas, privando al mundo de sus creaciones. Una revisión somera de los automodelos me ha llevado a pensar en la literatura producida por mujeres como un campo donde las voces no están dormidas, como yo había explicado. Las voces claman despiertas en realidad, pero se esculpen y se desmoronan en las tinieblas del sueño patriarcal. Entendí, como si cayera un relámpago sobre mis ojos, que no se trataba del silencio, sino de un sueño forjado en las tinieblas y construido en esas leyes generales, en esa piedra angular siniestra. Las voces no duermen, no callan. Las voces resisten en la conciencia del sueño, hablan y resisten en un dormir lúcido. La tarea, nuestra tarea, es quebrar el disco del sueño con el filo de las palabras, con las puntas de la memoria, como armas. Recemos pues a las madres nuestras que están a los libros, Sor Juana Maldonado de Paz, Pepita García Granada, Vicenta Jesús a la Parra de la Cerda, María Josefa Córdoba de Aragón, Dolores Montenegro, María Cruz, Laura Rubio Robles, Luz Valle, Margarita Leal Rubio, Sonia Rincón, Malín de Cheva, Blanca Luz Milona, Elisa Jol Asturias, Argentina Díaz Lozano, Magdalena Espínola, Angelina Cuñas, Luz Méndez de la Vega y sus inmarcesibles contribuciones, Margarita Carrera, Laide Fopa, Olga Torres, Marilena López, Clemencia Morales Tinoco, Marta Josefina Herrera, Luz Castejón de Menéndez, Atala Valenzuela, Amanda Espinosa, Ligia Bernal, Romeria Alarcón Folgar, Carmen Matute, Ana María Rodas, Marta Mena, Delia Quiñones, Isabel de los Ángeles Ruano, Ligia Escribá, Cristina Fassen, Wilda Valenti, Elfia Roldán, Lucrecia Méndez de Penedo, Aida Toledo, Vania Vargas, Denise F. Funchal, Marilinda Guerrero, Jael López, Génesis Ramos y otros tantos nombres. Recemos a las madres nuestras que están en los cielos y en los libros. Gracias. Buenas noches. Gracias, Diana. En este momento procedemos con la ponencia de Dinora Centes. Ella es socióloga con experiencia en investigación cualitativa. Su ponencia es Asimetrías en la producción literaria de las mujeres en Guatemala. Le dejamos el espacio. Hola, buenas noches. Como Ana les acaba de contar, yo voy a hablar un poco sobre las asimetrías que existen en la producción literaria de las mujeres en Guatemala. Bueno, en primer lugar, afirmar que las mujeres no escriben o que no hay tantos libros escritos por mujeres guatemaltecas conlleva una serie de implicaciones simbólicas que yo podría resumir en dos. La primera es que no hay mujeres escribiendo y por ende no hay mujeres escritoras. Esto deja fuera una serie de implicaciones de índole social, cultural y de exposición de capital simbólico económico que no permite a las mujeres escribir y que incluso llega a invisibilizar a quienes ya están escribiendo. La segunda afirmación es que si no hay mujeres escribiendo y no hay escritoras, no hay libros de mujeres escritoras guatemaltecas, lo que en cierta medida podría llevarnos a pensar, y todo esto rayando en una violencia simbólica, que A, las mujeres no están escribiendo, y B, es posible que estas mujeres no están escribiendo porque a diferencia de sus pares hombres, las mujeres no producen ideas o no han desarrollado lo suficiente la capacidad para producirlas de forma o en un lenguaje literario, lo que sí estaría caracterizando a los escritores guatemaltecos, quienes tienen un enorme bagaje de producción escrita que los ampara.
al hablar de bagaje no me refiero precisamente a que sean estos hombres quienes hayan escrito un sinfín de libros, sino que el bagaje de escritores masculinos que a lo largo de la historia va conformando el universo o el panorama literario guatemalteco. Bueno, para abordar este fenómeno es importante, creo yo, tomar en cuenta que la industria librera en Guatemala todavía es incipiente. Quizá ha experimentado cierto auge en las últimas décadas si lo comparamos con el contexto pre-industria librera del siglo pasado, y aún así sigue siendo precario en función de un objetivo que vamos a considerar central, es decir, permitir a las escritoras y escritores vivir de las ganancias generadas por sus libros. Si aceptamos que los ingresos basados en libro todavía son ínfimos, de esto también puede inferirse que la producción literaria para el mercado de bienes simbólicos del arte, por ejemplo, sea mínima y en cierta medida que sea privilegiada para quienes acceden a medios editoriales y de intercambio. Lo anterior nos puede servir para medir no solo cómo las posibilidades de escribir un libro, editarlo, publicarlo, venderlo y aparte generar un excedente disminuyen a medida que nos alejamos de los pocos escritores consagrados que encontramos actualmente en Guatemala, sino que también lleva consigo cargadas ciertas implicaciones de prestigio, de estatus y privilegio que favorecen a ciertos escritores y dejan fuera a otros. Es decir, hay como un círculo en el que la edición, la publicación y el excedente se concatenan con el estatus, los privilegios y el prestigio. En las circunstancias actuales y sobre todo en este contexto de pandemia, se vuelve prácticamente imposible vivir de escribir y estas posibilidades se acrecientan a medida que nos acercamos a las periferias de la producción literaria escrita. Es decir, las mujeres, las otredades, la comunidad LGTBIQ+, mujeres escribiendo en un idioma no hegemónico, entre otros. Ojo aquí, porque el hecho de que en ciertos círculos estén siendo visibilizadas estas otredades no significa que el reconocimiento de un pequeño grupo se corresponda con, digamos, algunas ganancias para estas otredades, ¿no? O que se corresponda con un prestigio dentro de la comunidad literaria per se. Hay una serie de condiciones que impiden o complejizan aún más la introducción de las mujeres al mundo de la producción literaria. Por ejemplo, tenemos la educación, las brechas de género, las violencias simbólicas y, por supuesto, el hecho de que el lenguaje escrito pertenece hegemónicamente y ha pertenecido por siglos a los hombres. Son los hombres los que escriben, son los hombres quienes publican, son los hombres quienes han tenido más éxito en este rubro, digamos. Y como nos lo planteaba la propia Virginia Woolf, las mujeres necesitamos una serie de elementos diferenciados que nos permitan en cierta medida alcanzar, si así lo queremos ver, a los hombres en el dominio de la palabra escrita. En la historia tenemos un sinnúmero de ejemplos que nos permiten observar cómo es más sencillo, en cierta medida, para los hombres apoderarse del dominio de la palabra escrita y el reconocimiento o estatus que esto implica. Un poco acercándonos al contexto guatemalteco, nosotros tenemos la presencia excepcional de Elisa Hall de Asturias. Es excepcional su presencia en el espacio literario del siglo pasado por es excepcional, sí y no. Sí, porque se trata de una mujer escribiendo en un país donde la mayoría de mujeres son analfabetas, y no porque Elisa Hall de Asturias tuvo que enfrentar muchísima violencia cuando escribió. Digamos, se le cuestiona su posición privilegiada que le permitió ser publicada casi por orden dictatorial. Pero si analizamos la situación de Carlos Amaya Chinchilla o del mismísimo Miguel Ángel Asturias, nos damos cuenta que existe una coincidencia en esos aspectos. Ambos eran cercanos al gobierno de Ubico, pero a ellos no se les cuestiona de forma tan violenta como si se le cuestionó a Elisa. Y estas críticas hacia ella no eran solamente debido a su posición social, sino que se centraban sobre todo en su incapacidad de crear, porque se consideraba que quien escribía era su esposa, ¿ok? Y bueno, la historia de Elisa no es la única que nos vamos a encontrar a lo largo de la historia de la literatura de Guatemala, porque se sigue juzgando a las mujeres desde cánones construidos por los hombres, esperando o que emulen el discurso en boga para acusarles de falta de creatividad o de copia, o que se anime a cambiar el discurso literario hegemónico para cuestionar sus elecciones de ritmo, de narrativa, de tema, de construcción de personajes,
Y entonces podemos decir que aún no es posible hablar de un ingreso completo y paritario de las mujeres al panorama literario guatemalteco. Y tampoco podemos argumentar que la permanencia en el campo, en el panorama literario, está libre de violencia, como hemos visto en últimos señalamientos, ¿no? Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál es la propuesta de las mujeres ante la hegemonía masculina de la palabra escrita y las asimetrías en el contexto material? Pues tomando en cuenta que la preservación, transmisión, reproducción y herencia del lenguaje en la historia de la humanidad siempre ha estado a cargo de las mujeres y que incluso en los años formativos actuales son las mujeres quienes con sus cuidados influyen en la enseñanza y aprendizaje del lenguaje oral, y en culturas o sociedades como las nuestras está muy normalizado el hecho de que las maestras de los primeros años de formación sean mujeres, y por ende creo yo que existe un vínculo entre quienes cuidan enseñando el lenguaje oral en casa y quienes cuidan enseñando el lenguaje escrito en la escuela. El problema es que este vínculo va desapareciendo o siendo invisibilizado conforme se avanza en la educación formal, pues existe una marcada tendencia a la admiración, emulación, reconocimiento y a enaltecer los modelos masculinos, que en este caso podrían ser considerados como la formación literaria escrita, ¿no? Sin embargo, yo considero personalmente que una de las claves para que este proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje oral en los espacios sociales siga estando presente a pesar del avance de las tecnologías y a pesar del avance de muchísimos elementos que estamos viendo en sociedades del siglo XXI. Y sobre todo de la violencia que implica la invisibilización de las mujeres en estos eventos que son primordiales para la formación humana. La resistencia de las mujeres es el principal acto que permite que se sigan manteniendo a flote en este tipo de intercambios. ¿Ok? Es la resistencia lo que permite la preservación del mundo oral al que somos introducidos mientras crecemos y que nos abre una importante puerta a la creatividad, a examinar mundos interiores, mundos exteriores, a aprender historias, leyendas, a toda esta tradición oral que es transmitida principalmente y a lo largo de la historia por las mujeres y que en todo sentido tiene suma relevancia para la creación escrita, se reconozca o no. Tenemos el ejemplo de muchísimos escritores que hablan de sus infancias como partes primordiales que les permitieron volverse escritores, creadores de la palabra escrita. Ahora bien, el problema sigue siendo, digamos, la diferencia entre el trabajo intelectual, que podría ser considerado el trabajo de los escritores, y el trabajo de quienes están realizando esta enseñanza de lenguaje oral en casa. La recuperación de espacios y tradiciones por parte de las mujeres es muy importante, pero también la visibilización y la resignificación y dignificación del trabajo de cuidados que las mujeres han tenido a lo largo de la historia de la humanidad, y la importancia que las mujeres tienen, quizá no tanto en la visibilidad del trabajo escrito o de los libros, sino en la construcción de este mundo de lenguaje y comunicación que inicia con las primeras infancias. Muchas gracias. Entonces, se quedan con Ana. Gracias, Dinora. Agradecemos al público que estuvo atento a esta ponencia. Para nosotras es muy importante recuperar la memoria y el trabajo que han hecho las mujeres guatemaltecas durante estos siglos. Próximamente estamos por tener el Bicentenario de Guatemala y es importante sostener la palabra escrita y oral de las mujeres. Y nada más que decir, y agradecemos el espacio a Filgua. Esperamos sus comentarios. Llegó la Feria Internacional del Libro en Guatemala. Llegó la Filgua Virtual 2021. A un clic de tus autores favoritos. Conectados en más de 200 actividades en línea. Más de 100 presentaciones de libros, 150 escritores nacionales e internacionales invitados.
conciertos y programación infantil. La feria se transmitirá en www.filwa.com del 2 al 12 de septiembre. Filwa, vamos por un país de lectores.